Muy bien. Hoy tenemos dos temas principales. Perdón, vamos a partir con la cuenta, señor secretario. Ya tenemos secretario nuevo. No tan nuevo, en realidad. Gracias, señor presidente. Han llegado dos comunicaciones a la comisión. La primera de la ministra de Salud, con la que emite reporte sobre la existencia de alguna iniciativa para actualizar el reglamento de establecimientos de ópticas. Asimismo, una solicitud de audiencia del presidente del Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile, señor Gabriel Vivanco, en que reitera la solicitud para entregar su posición respecto al proyecto de ley de ultraprocesados. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Gaona. ¿Pudiese repetir el tema relacionado con las ópticas de Chile? Porque eso estamos hace rato esperándolo. El oficio. Sí, señor senador. Una respuesta de la señora ministra de Salud, con el que corresponde uno enviado por esta comisión, en que se le solicitó un reporte sobre la existencia de alguna iniciativa para actualizar el reglamento de establecimientos de óptica. Este documento ha sido enviado a estos correos y también se lo voy a entregar también personalmente. ¿Es el único documento que ha llegado relacionado con los temas de ópticas de Chile? Porque entiendo que el Servicio de Impuesto Interno aún no responde. No ha respondido. No, es el único que ha llegado. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Reiterar. Si es posible, señor presidente, que vamos a reiterar el oficio a los señores del Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. A ver, tenemos un asunto que lo habíamos tratado, que tenía que ver en lo atingente a esta comisión con las ópticas, pero también se habían hecho oficios a otros establecimientos comerciales, como eran ferreterías, como eran otros emergentes, que había líneas investigativas por parte del Ministerio Público respecto a lo que significa la aparición de organizaciones criminales utilizando como paraguas este tipo de servicios. Vamos a reiterar entonces tanto al MinSal en lo que respecta a información colateral, porque esto se refiere exclusivamente al reglamento, y también a otras dependencias del Estado. El senador Gaona sugiere impuestos internos y pueden ser otras, ¿no? El propio Ministerio Público es quien lleva las líneas de todos estos servicios. Muy bien. ¿No hay más palabras sobre la cuenta? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿No hay puntos varios? Bien, yo voy a reiterar lo que ya dijimos hace tiempo atrás. Me preocupa mucho el actuar, lo digo de esta manera, ¿no? Y no es de ahora, ya de hace rato, de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Creo que de pronto se pierde el foco, se pierde la oportunidad y se pierde el sentido de urgencia de algunas materias. En lo que hoy día nos preocupa respecto a la Dirección de Concesiones es que no tenemos ninguna claridad sobre qué se va a hacer, sobre esta mala relación que tienen con la empresa contratista que está construyendo 4 hospitales en el sur de Chile y con uno sin inicio de obras que debería haber empezado en agosto y que deberían tener el 30% de acuerdo al contrato avanzado en septiembre. Y nada de eso avanzado. Jamás en la vida, aunque partan a 3 turnos, podrían tener el 30% de aquí a septiembre. De tal manera entonces que quiero pedir un oficio formal a la ministra de Obras Públicas para que dé una explicación respecto de qué es lo que va a hacer el Ministerio, porque si llegasen a multar con multa sucesiva, se cae en causal de abandono de contrato, y eso significa que siendo un solo contrato, el hospital de Puerto Varas, Los Lagos, La Unión y Río Bueno, podemos tener un problema de marca mayor. Y claramente los 49 millones de dólares que están cobrando por atraso es una frescura por parte de la empresa. Entonces yo creo que hay que tomar ese asunto. Si tenemos tiempo de aquí a que haya cambio de comisiones, vamos a invitar a la Dirección de Concesiones y a la ministra, pero también a la empresa. El senador Gaona tuvo un punto la vez pasada que también hay que escuchar la otra parte, digamos, respecto a lo que significa a veces desequilibrio o desencuentro que existen entre las dos posturas del Ministerio. Pido el oficio entonces, ¿estaríamos de acuerdo? Muy bien. Senadora, ¿órdenes? No, pensé que estaba levantando el dedito. Muy bien. Bueno.
Tenemos dos temas interesantes el día de hoy. Vamos a iniciar el orden del día. En primer lugar, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que hemos presentado desde esta comisión en primer trámite constitucional. ¿Perdón? Presidente, no, ¿Punto solo- Mario? Sí, que se me quedó que estaba revisando. El miércoles 28 de enero están citados la ministra de Obras Públicas y el director general de concesiones para ver específicamente el problema del Hospital de la Unión a la Comisión de Obras Públicas a las 12:30. En la de Obras Públicas. Ya. Para que, por si no logramos antes, para que aprovechemos esa Muy instancia. bien, muy bien. Miércoles 28 a las 12:30 horas. Muy bien. Muy bien. Queda para la información de todos quienes, porque aquí están involucradas la región de los ríos y la región de los lagos, pero en general hay un tema que hay que revisar allí, ¿no? Bien, decía que estamos en primer trámite constitucional en un proyecto que fija un marco legal para las plantas de tratamiento de aguas servidas no concesionadas en zonas rurales o comunitarias. Este es un proyecto muchísimo más relevante de lo que uno pudiera suponer como una respuesta a un requerimiento ingenieril. Este es un problema que hoy día está, y mucho más que antes de la pandemia, ocupando a la ruralidad. Todo lo que está fuera del límite convencional de lo que separa lo urbano de lo rural, hoy día está bajo las manos de nadie en lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas servidas. Y en ese contexto, la preocupación sanitaria debe ser del primer orden. Porque recordemos, y aquí voy a hacer solamente un minuto o menos de preámbulo, recordemos que con la creación de los servicios sanitarios rurales, la idea original, cosa que algunos de nosotros dijimos que iba a ser muy difícil de implementar, si no imposible, era que los APR, los servicios de agua potable rural, pudieran también tener responsabilidad en la administración del destino de las aguas servidas. Nada de eso ha ocurrido, la ley ha debido postergarse una y otra vez porque la propia norma decía que, cumplido el plazo determinado, automáticamente cesaban las responsabilidades jurídicas de los APR y pasaban a ser servicios sanitarios rurales. Bueno, eso ya ocurrió y los servicios sanitarios rurales, además, hoy día no cuentan con el apoyo por parte del Estado que sí tenían a través del convenio entre las empresas sanitarias y el Ministerio de Obras Públicas. Esto es contratar, si mal no recuerdo, un poco más de 250 personas, electromecánicos, asistentes sociales, profesionales contables, que ayudaban desde las sanitarias la buena ejecución de los APR, que recordemos que son organizaciones de vecinos, de gente del mundo rural, la mayor parte ligada a la pequeña agricultura, que no tienen por qué tener la capacidad para entender cómo funciona una bomba, cómo se cambia un filtro, cómo se repara un sistema, ¿no? Y muchas veces los operadores son los mismos vecinos que ante la dificultad financiera tienen que asumir el suministro de agua. En ese contexto se le quita esto y hoy día están a la mitad de la capacidad de cobertura. Termino acá porque además hoy día no hay norma chilena clara ni actualizada. Recordemos que el reglamento tiene alrededor de 100 años. Lo repito, el reglamento tiene 100 años con el que se rigen las Seremis de salud en todo Chile. Y por lo tanto, cuando llega un proyecto que lo financia un gobierno regional o un municipio o una empresa constructora, si es del todo privado, para un comité de vivienda rural o para un villorrio o para atender alguna necesidad en el mundo rural, la verdad es que todo esto se hace bajo la firma de un ingeniero porque cree y estima que está bien diseñado y que va a funcionar. Pero no habiendo norma chilena, quien evalúa el proyecto, revisa el proyecto, fiscaliza la obra, recibe la obra, no tiene contra qué hacerlo. Y cada región hace lo que puede. Esa es la realidad que hemos podido constatar en repetidas ocasiones. ¿Cuál es el problema de esto? Yo no sé, y aquí voy a pedir un oficio para que la Subsecretaría de Salud Pública nos informe si existe alguna información, y esto también se puede ver a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a través de la Autoridad Medioambiental, pidámoselas a todos los que tienen competencia, cuántas de las plantas de tratamiento registradas formalmente en Chile, construidas con fondos públicos, están operando en buena condición. No solamente tengo la sospecha, yo estoy convencido de que la grandísima mayoría de estas no están operando
al revés, están recibiendo, si es que reciben, aguas servidas y el resto fluye libre y soberanamente por las calles, por las veredas o por donde pueda. Y esa es una situación sanitaria de riesgo, me ha tocado verlo en repetidas ocasiones y yo me imagino que a los demás colegas les pasa lo mismo de Arica a Magallanes. Ese es un tema que hay que resolver y por esa razón fue que impulsamos este proyecto de ley para crear una norma sanitaria chilena. El Ministerio tiene una postura que la vamos a escuchar ahora y sin más le ofrezco la palabra. La señora subsecretaria se excusó, entendemos que todas las autoridades del Ministerio de Salud están a cargo de enlazar las respuestas de los incendios que están ocurriendo ahora en el sur de Chile. Pero está vía telemática el profesional del Departamento de Salud Ambiental, la señora Paola Cruz. Está también el presidente, va a participar don Cristian García vía telemática en representación del presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, la Gorechi. Está presencialmente y les solicito que tomen asiento, por favor, en el lugar de los invitados. Está el señor Héctor Pacheco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Regionales de Chile, la ANCORE, además de la región de Los Ríos, así que doble café, por favor, para don Héctor, acompañado del asesor don Felipe Hernández, también encargado del gobierno regional. Está, entiendo, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales. ¿Está el presidente? ¿No ha llegado? ¿Había confirmado su participación? Habíamos invitado a la Asociación Chilena de Municipios en su versión de municipios rurales. Iba a estar don Rodrigo Contreras. No sé si confirmó, señor secretario. Bien, entonces, senador Gaona. Sí, este proyecto de ley modifica la ley de regulación de aguas grises. ¿Esto no está en obras públicas? No son aguas grises, son aguas servidas. Son las plantas de tratamiento rurales. Derechamente, o sea, aquí vamos a ver aspectos sanitarios. Entonces. Estamos viendo una eventual nueva norma chilena que entiendo no existe como norma chilena, sino que existe un reglamento que regula la evaluación de proyectos y le da atribuciones al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública para poder relacionarse con las plantas de tratamiento de aguas servidas rurales, ¿no? Sí. Eso es. Bien, lamento que la Asociación Chilena de Municipalidades me dice, Secretaría, que ni siquiera respondió. Se invitó particularmente al presidente de la Asociación de Municipios Rurales, don Rodrigo Contreras. Si ustedes quieren se suman, yo voy a mandarle una notita porque es súper importante para los municipios rurales. Le voy a enviar una nota, si gusta lo hacemos vía oficio, haciéndole ver la importancia de que hubiesen estado, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, vamos a iniciar ofreciéndole la palabra al Ejecutivo respecto de este proyecto de ley que todos ustedes tienen en sus pupitres y tuvo, debo decir, y con esto quiero cerrar, un solo reparo al inicio que tenía que ver con un artículo que claramente era inconstitucional, que establecía la necesidad de capacitación. La capacitación irroga gasto, irroga un esfuerzo público y los parlamentarios, como este es un proyecto de moción parlamentaria, no tenemos atribución para fijarle las tareas al Ejecutivo. Eso era todo. Estábamos disponibles para retirarlo, el resto era todo atingente. Muy bien. Don Cristian, ¿usted va a intervenir? Presidente, buenos días. No solamente pedirle su autorización para que pueda hablar Paola Cruz, que va a dar cuenta de los avances respecto al reglamento que anunció el subsecretario de Salud Pública subrogante en su momento cuando vino a la comisión a referirse a esta materia. Gracias, Muy presidente. Bien, le ofrezco la palabra a doña Paola entonces, por favor. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días también a todos los senadores presentes y a los demás invitados presentes en la sala. Efectivamente, nosotros hemos revisado este proyecto de ley, estuvimos presentes también en la sesión anterior del Congreso y
De todas maneras que concordamos con usted, señor presidente, respecto de la necesidad que existe hoy día en nuestro país en fortalecer la reglamentación y sobre todo las disposiciones técnicas para el funcionamiento, para el diseño, la construcción, la operación y el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua servida de las zonas rurales. Es evidente que hoy día existe una brecha importante respecto de las soluciones de saneamiento básico en las zonas urbanas, o sea, en las zonas rurales respecto a las zonas urbanas, y eso se debe en parte a los vacíos legales que tenemos hoy día para el diseño y funcionamiento de estos sistemas. De acuerdo a las competencias que tiene el Ministerio de Salud, y yo debido a la reciente promulgación y la vigencia de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, le corresponde a la autoridad sanitaria aprobar, de acuerdo a lo que establece el Código Sanitario, aprobar los proyectos y autorizar el funcionamiento de todos los sistemas particulares de aguas servidas que funcionan en las zonas rurales, fuera de las áreas concesionadas de las empresas sanitarias. Y justamente para esa labor es que la normativa sanitaria tiene un reglamento, ¿verdad? El reglamento 236, que hoy día el Ministerio de Salud está en proceso de actualización. Justamente, como dijo el senador, dado el antiguo este reglamento, a pesar de que ha tenido varias modificaciones a lo largo de los años, de hecho la última modificación es del año 2004, pero sin perjuicio de aquello requería una actualización completa y es por eso es que en el último tiempo hemos estado trabajando en ello, posterior a la elaboración y a la entrada en vigencia del decreto 40 del Reglamento de Condiciones Sanitarias para la Reutilización de Aguas Grises, que como sabemos es una parte de las aguas servidas y que aplica también perfectamente en las zonas rurales. Hoy día la actualización del reglamento tiene varios objetivos centrales. En primer lugar está que la operación de los sistemas de tratamiento y evacuación de aguas servidas debe ser autónoma y continua en el tiempo, ¿verdad? Para garantizar el buen funcionamiento de los servicios básicos conectados a ella. No nos olvidemos que todas las soluciones de tratamiento y evacuación de aguas servidas están aparejadas o vienen a abastecer a servicios de infraestructura básica de los inmuebles y obviamente que por sus características es necesario que sean autónomos y continuos en el tiempo, característica fundamental con la que tienen que cumplir todo sistema de tratamiento de evacuación de aguas servidas. En segundo lugar, la evacuación de las aguas servidas en base a fosas sépticas sigue siendo la alternativa más accesible y asequible, especialmente para soluciones de viviendas individuales e inmuebles ubicados en las zonas de ruralidad extrema. ¿Ya? Muchas veces se tiende a pensar que la fosa séptica no debería ser una solución apta, pero dada la facilidad de su operación y el bajo costo que tiene, sigue siendo, como dije, la solución más adecuada sobre todo para viviendas individuales y zonas de ruralidad extrema. Sin embargo, por lo mismo, deben fijarse las restricciones adecuadas para sistemas de mayor envergadura. Se debe establecer un marco normativo claro para la aplicación de las nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza, como los humedales depuradores y los lombrifiltros, tecnologías hoy día ampliamente utilizadas a nivel mundial y que obviamente la normativa sanitaria debe dar cabida a esta porque son una solución viable para este tipo de infraestructura. La responsabilidad de la administración y operación de las soluciones de evacuación de aguas servidas colectivas debe quedar claramente definida para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y autónomo del sistema. ¿Ya? Este es un aspecto muy importante que hoy día no está abordado en la normativa de sistemas particulares de aguas servidas, que es respecto de cuáles son las definiciones para la operación y para la administración de los sistemas colectivos. Entiéndase sistemas colectivos de loteos de parcelas de agrado, por ejemplo, de loteos industriales de la zona rural, donde un sistema único abastece a más de un loteo o de un inmueble o de una propiedad y por tanto la operación y la administración de estos sistemas es fácil, se diluye fácilmente cuando no queda claramente establecido quién va a ser el responsable de forma colectiva de la operación y la administración de estos sistemas. En quinto lugar,
dadas las diferencias geográficas de densidad de población, de acceso y de infraestructura de servicios básicos, principalmente de agua potable, es absolutamente necesario hoy en día considerar soluciones alternativas para la evacuación de aguas servidas en zonas donde no tienen cabida las soluciones convencionales, como por ejemplo los baños secos, que también es una tecnología hoy día utilizada a nivel mundial, sobre todo para la ruralidad más extrema, zonas que nuestro país, por supuesto, tiene en sus localidades rurales. Y por último, establecer un marco normativo claro para la reutilización de aguas servidas tratadas como una forma de promover medidas, por una parte, para hacer más eficiente el uso de nuestros recursos hídricos y contribuir a mitigar los impactos de la escasez hídrica. Esto nos permitiría mejorar la disponibilidad de nuestras fuentes de agua, liberando recursos para la producción de agua potable de consumo humano. Esos 6 son los principales aspectos que hoy día se están abordando en la actualización normativa y, de acuerdo a ello, hoy día en concreto, los aspectos que ya están medianamente fijados en la actualización normativa son, como dije, las soluciones básicas, las soluciones en base a fosa séptica, donde se fijan las condiciones para la estructura geométrica de una fosa séptica, justamente para que se cumpla el objetivo de depuración que tiene esta tecnología, los tipos de fosa séptica permitidas y sus condiciones según sea el material de construcción. Hoy día existen en el mercado y existe una serie de tipos de fosa séptica que tienen distintas características de acuerdo a su material de construcción, la capacidad mínima que debe tener la fosa séptica y qué capacidad también debe tener de acuerdo a la población que va a servir, el tiempo mínimo de residencia de las aguas servidas en la fosa séptica con el objeto que se cumpla, el objeto de depuración que tiene esta tecnología, y la capacidad máxima de un sistema de fosa séptica de simple y doble efecto. Como dije, si bien es cierto, la fosa séptica sigue siendo una alternativa viable para pequeñas soluciones, tiene ciertas restricciones para sistemas de mayor envergadura y eso también hoy día lo establece esos límites máximos la propuesta reglamentaria. Por otra parte, están las soluciones en base a plantas de tratamiento de aguas servidas, donde se fijan las unidades mínimas de tratamiento que debe contar un sistema en base a planta de tratamiento de aguas servidas, y estas son el tratamiento preliminar para la retención de sólidos más gruesos, el desengrasado de las aguas servidas, la sedimentación primaria, el tratamiento biológico, la sedimentación secundaria y la desinfección en sus distintas tipologías. Establece condiciones mínimas también para las nuevas tecnologías, como por ejemplo las que mencioné anteriormente, las basadas en la naturaleza, como son los humedales depuradores. Establece también condiciones para el diseño y uso de baños secos, como una alternativa para zonas donde los sistemas de tratamiento convencionales no tienen cabida. Y establece tiempos de residencia mínimo, así como los distanciamientos de los sistemas de tratamiento de aguas servidas a otros inmuebles, entre otras características y disposiciones para plantas de tratamiento de aguas servidas, que son aquellos sistemas que abastecen o que sirven a inmuebles de mayor tamaño. Respecto de los sistemas de evacuación de agua servida, se establecen las bases tanto para la disposición mediante infiltración en terreno, y ahí tenemos dos modalidades, que son el diseño de drenes de infiltración y también las condiciones para el diseño de pozos absorbentes, y en qué situaciones se puede utilizar cada uno de ellos, definiendo la geometría de su estructura, el distanciamiento de deslindes según la capacidad del sistema, dispositivos de seguridad como ventilaciones, por ejemplo. Y por otro lado también están las condiciones sanitarias que deberían tener las descargas a cursos superficiales como un sistema de evacuación o de eliminación de agua servida, principalmente para evitar la conformación de focos de insalubridad en los puntos de descarga. También el reglamento establece las bases de los criterios para establecer las bases de cálculo, determinando las medidas para establecer caudales mínimos de generación de agua servida, y esto siempre asociado al tipo de inmueble y al uso del agua potable, lo que nos da luces de cuál es en los caudales de agua servida que debe considerarse en el diseño de un sistema de tratamiento y evacuación de agua servida. Como mencioné también, están las disposiciones para la reutilización de aguas servidas tratadas. Hoy día el Código Sanitario da pie a la reutilización de aguas servidas tratadas principalmente en riego agrícola, y el reglamento obviamente que determina cuáles son las condiciones para esa reutilización,
destacando lo importante que hoy día es pensar efectivamente en la reutilización de aguas servidas tratadas, sobre todo para paliar un poco los efectos que tiene la escasez hídrica en nuestro país. Se sigue manteniendo la prohibición del riego de hortalizas de consumo crudo, se establecen condiciones para el almacenamiento y la conducción de aguas servidas tratadas y siempre con la posibilidad o con la exigencia de contar con un sistema alternativo de eliminación de agua servida para aquellas ocasiones en que no es posible hacer reutilización de las aguas servidas tratadas y de esa forma mantener la continuidad y la autonomía del sistema y de los servicios básicos de la instalación que se esté abasteciendo. La operación y administración de los sistemas fija las responsabilidades para la administración y operación de sistemas tanto de tipo individual como colectivos. También establece condiciones para el retiro y la disposición final de aguas servidas mediante el uso de camiones limpiafosas. Establece los requisitos y antecedentes con que deberán cumplir y el procedimiento que se deberá seguir para los permisos sanitarios establecidos en el Código Sanitario, que como dije en un principio es la aprobación del proyecto y la autorización de funcionamiento. Y finalmente, otras disposiciones sanitarias, como por ejemplo el distanciamiento a inmuebles aledaños, según el tamaño de los sistemas de tratamiento y de evacuación de aguas servidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ofrecerle la palabra a continuación. No sé si el Ejecutivo quiere profundizar más. ¿Hay alguien, además de la señora Paola? ¿No tenemos a nadie más? Presidente, solamente un comentario, como dio cuenta la profesional del área, hay un amplio análisis de aquellas cuestiones que deben ser actualizadas en el reglamento y, bueno, las virtudes de la regulación infralegal en materias que pueden tener cambios técnicos sobrevinientes, y creo que la conversación debería ayudar a poder encontrar la diferencia en aquello que requiere la permanencia de la ley respecto de aquello que requiere el dinamismo del análisis técnico de la administración pública en estas materias. Y, por supuesto, estar, como siempre, muy disponible a poder seguir dando cuenta de los avances de este trabajo. Eso, presidente. Muchas gracias. Senador Gaona. ¿Está esperando? Sí, presidente. Perdone, pero mire, a mí me da la impresión de que yo no he visto detalladamente el proyecto de ley pero de la lectura inicial me parece que se están tratando de llevar a ley en materias que son reglamentarias. Entonces, lo que a mí me preocupa de esto es que finalmente cuando son materias de carácter reglamentario que debieran ir variando con el tiempo conforme el cambio de la tecnología, conforme las distintas situaciones que van ocurriendo, cuando esto lo llevamos a ley se tiende a rigidizar el sistema. En cambio, en reglamento es bastante más flexible, puede ser cambiado, no se requiere dictar una ley para hacer cambios. Entonces, me preocupa y un poco tiendo a coincidir con el Ejecutivo que no vaya a ser cosa que esta ley esté reemplazando el reglamento. Y me preocupa que eso esté provocando la rigidización de la normativa y evidentemente las complejidades que ello implica. Cualquier cambio tecnológico habría que pasarlo por ley entonces para hacer las modificaciones o la implementación. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo con aquellas cosas que efectivamente son materias de ley y aquellas cosas que son claramente materias de reglamento. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo nos puede comentar y profundizar en esa materia o usted como mocionante, presidente, me puede aclarar un poquito más lo que acabo de mencionar, que puedo estar equivocado, evidentemente. Muy bien. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, no obstante, antes, independientemente de que, tal como señalan, tal vez alguna modificación del reglamento fue hecho en el 2024, el reglamento vigente es del 2010, de 1916, va a cumplir, del 26, va a cumplir 100 años este año. Y todavía habla, por ejemplo, de letrinas. Las letrinas fueron abandonadas en la Ley de Alianza para el Progreso en los años 60.
cuando hubo toda una política en Latinoamérica para terminar con los pozos negros y transformarlos en la gran solución sanitaria que eran las letrinas, una caseta arriba de un hoyo en la tierra. Entonces, a ver, tenemos todavía ese tipo de contradicciones en donde el reglamento sin duda va intentando tapar algunos agujeros necesarios de hacer, pero el reglamento está desfasado. El proyecto de ley, y esto es discutible, Sergio, senador Gaona, porque ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí? En el reglamento vamos a tener que definir procedimientos y en buena hora el MinSal está preocupándose de aquello. Ahora, pero el proyecto intenta regular el diseño y la obra de construcción de plantas de tratamiento sanitario, cosa que hoy día está en un limbo. Cada ingeniero puede tener una idea de qué solución es. Y cada ingeniero presentará a otro ingeniero y entre ellos se pondrán de acuerdo si funciona o no funciona. En la práctica, además, y está aquí en el proyecto de ley, una situación que es lo más preocupante de todo, independientemente de la calidad del diseño, y es que en base a la nueva ley de servicios sanitarios, los comités de agua potable, ahora Servicios Sanitarios Rural, tienen la responsabilidad de operar el sistema de agua y alcantarillado sanitario. Desde que se puso en vigencia esta nueva ley, los municipios no se están haciendo responsables de la operación y mantención de las plantas de tratamiento, porque la responsabilidad les recae a los servicios sanitarios rurales, a los comités de agua. ¿En qué cabeza y en qué mundo los APR van a poder reparar, mantener, asumir los costos de una planta de tratamiento sanitario? Y mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales siguen comprando suelo a nivel rural por la presión que existe, porque ya el mundo urbano no está dando abasto, y entonces la solución en el mundo rural no es conectarse a una red de alcantarillado de una empresa sanitaria, es montar un diseño maravilloso de una planta de tratamiento que lo va a tener que asumir el comité de vivienda. O sea, es peor todavía. Porque en el caso de los APR a lo menos tienen un cierto know-how de lo que significa administrar un sistema de agua. Pero cuando se trata de un comité de vivienda, lo que la gente quiere es casa para vivir. No tienen una organización preparada para poder administrar una planta de tratamiento sanitario. No tienen. Entonces pasa lo que está pasando. Entonces eso no lo resuelve el reglamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter preso al comité de vivienda por incumplimiento de la norma sanitaria y por emitir residuos sanitarios a la vía pública? O sea, ¿qué vamos a hacer? Si el tema es otro. El tema está en el diseño de las plantas, en el control de la obra de la planta y la responsabilidad que finalmente alguien la asuma, pero no puede ser el comité de vivienda. Entonces, ahí tenemos el problema. Yo creo que si tuviésemos un buen reglamento y un Estado presente para enfrentar este tema, no necesitaríamos tal vez tener una ley. El problema es que el reglamento no lo resuelve. Y a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando y lo que recae en los funcionarios públicos de la autoridad sanitaria, porque finalmente ellos ponen la firma si aprueban o rechazan un proyecto. Si lo rechazan por dudas o por mal diseño, bueno, está la presión de todo el mundo. La presión del comité, la presión del alcalde, la presión del gobernador, la presión de todo el mundo porque aprueben. Si no aprueban, son los culpables de que está parado el comité. Si lo aprueban, van a ser los responsables del resultado sanitario que tenga una planta que se filtra por todos lados. Ese es el problema. Ofrezco la palabra al MinSal. Hubo una pregunta del senador Gaona. Señor presidente, sí, efectivamente, nosotros coincidimos con que el reglamento es el instrumento más idóneo justamente para las especificaciones técnicas de diseño, de construcción y de operación de sistemas, en este caso sistemas particulares de evacuación y de tratamiento y evacuación de aguas servidas, dada la flexibilidad que tiene también este instrumento para posibles modificaciones, actualizaciones, etc. Sin perjuicio de que, como usted bien dice, hay materias que son materia de ley, si queremos también abordar la administración, el funcionamiento o la orgánica de cómo funcionan estos sistemas sanitarios rurales. Sí. Pero en ese caso también tendríamos que coordinar esas disposiciones con lo que hoy día es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que sí tiene materias que abordan esos aspectos. Entonces, sin perjuicio de que
en las localidades rurales existen los servicios sanitarios rurales que están regulados en este caso, por la normativa del Ministerio de Obras Públicas, hay algunos que quedan fuera y a lo mejor respecto de eso habría que revisar esas materias. Pero de los más grandes de sistemas comunitarios, hoy día están abordados por la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Entonces, creo yo que en ese caso, respecto de esta ley, es necesario revisar bien si es que hay algunos aspectos que se traslapan para poder coordinarlos de buena forma y que no vayamos a tener una confusión ahí respecto de materias normativas de la ley. Pero respecto de los aspectos técnicos y de los criterios para el diseño, para la construcción y para la operación de estos sistemas, creemos que el reglamento y esta actualización que hoy día está desarrollando el Ministerio de Salud sigue siendo la alternativa más idónea para abordar esos aspectos. Sin dejar de lado además que, si bien no es una norma, pero el Ministerio de Obras Públicas también ha desarrollado ciertos instrumentos que abordan justamente el criterios de diseño para el sistema de tratamiento de aguas servidas de los servicios sanitarios rurales, en el manual del Ministerio de Obras Públicas para el diseño de servicios sanitarios rurales de aguas servidas. Y bueno, y también está obviamente el trabajo coordinado que llevamos a cabo tanto con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por las competencias que ambos tienen en esta materia y en la zona rural específicamente. Es que a mí no me queda tan claro el nivel de competencia de los distintos actores. En la región de Aysén casi yo diría que son los servicios sanitarios rurales, que hoy día entiendo tienen esa función. El tema que no es un ejercicio fácil. El tema reglamento, yo coincido en los temas técnicos, entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo para modificar el reglamento? Yo pediría que nos hagan llegar por escrito el alcance de los cambios y cuándo van a hacer. Digo esto, voy a hacer una similitud que quizás no es correcta, pero cuando yo presenté un proyecto para fortificar ciertos alimentos con vitamina D, se nos dijo que iba a quedar en el reglamento. Acá nadie se enamora de su idea, lo que queremos es que se fortifiquen los alimentos con vitamina D. Han pasado 2 años y el reglamento no está. Entonces, yo también tengo esa aprehensión. Entonces, primero, si están pensando en modificar el reglamento, o ya se modificó, no lo tengo claro. Si lo van a modificar, cuáles son una mínima cronología de eso, porque efectivamente no hay claridad. Yo me gustaría escuchar también al Ministerio de Obras Públicas, desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también a la DOH, cuál ha sido la experiencia, porque siempre administraron el abastecer, el dotar de agua potable a los sectores rurales, ahora asumen esta nueva función. Entonces, ¿cómo ha sido, si está funcionando o no? Yo creo que nos faltan un par de antecedentes como para entender mejor este tema. Coincido con la iniciativa, pero claramente yo avanzaría si fuera más rápido el reglamento, pero no he escuchado que hay un cambio en eso, o al menos un horizonte para dar alguna alternativa. Gracias, presidente. Muy bien, estamos iniciando el debate, está en la segunda o tercera sesión que tenemos, segunda. Y está claro de que el reglamento no tiene la estatura ni el rango que ofrece una ley. Y el propósito del proyecto de ley es fijar un marco y condiciones obligatorias. Esa es la gracia de una ley. El reglamento, y hoy día, quiero decirlo, es que hoy día no hay respaldo para que quien tenga competencia, como es un municipio, pueda exigirle al MinSal o al MIMBU o a un GORE responsabilidades. No hay. El reglamento. No hay una ley que obligue, no hay una ley que proteja. Si ese es el problema. Estamos claros, la ley es el marco, el reglamento es el que define detalles, pero lo que pasa es que tenemos un reglamento atrasado que ahora se está actualizando y yo creo que más bien debe ser al alero de esta iniciativa, y en buena hora, porque no lo tenían, ahora se están apurando en hacerlo y en buena hora, pero no tiene el rango legal, pues. Y aquí tenemos un problema sanitario de marca mayor, de Arica a Magallanes. Entonces, yo quiero hacer téngase presente. Si tuviésemos un reglamento fantástico, no hay necesidad. Si todo el mundo lo obedeciera, no hay necesidad. Pero estamos en Chile, pues.
Entonces necesitamos de pronto una ley que fije responsabilidades súper claras. No para entrabar nada, sino que sencillamente para que le hagamos las cosas bien. Y hoy día lo que tenemos es un lío importante. Entonces, ese es todo. Si, a ver, yo como coautor de este proyecto lo podemos cambiar, lo podemos bajar. No tengo problema. Si el problema es que encontremos la solución. Vamos a ir al Ministerio de Obras Públicas, que yo creo que es el peor ministerio del retorno a la democracia. Comentario personal, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un problema. La verdad es que tenemos un problema. Entonces, bueno, yo quisiera avanzar en esto. Vamos a tomar lo que plantea la senadora Órdenes. Yo creo que la DOH tiene que estar aquí. La DOH ya ha estado dando explicaciones respecto de la falta de capacidad que se generó luego del término del contrato con la sanitaria y la falta del contrato de las 250 personas que estaban trabajando y que no fueron reemplazadas todas, y tenemos problemas en regiones. Vamos a convidar a la DOH y al Ministerio de Obras Públicas. A continuación, les rogaría, por favor, a quienes están del Ministerio de Salud que nos sigan acompañando hasta terminar el asunto. Le voy a ofrecer la palabra al presidente de ANCORE, a don Héctor Pacheco y a don Felipe Hernández. Me dicen que por parte de la biblioteca hoy día no estará don Eduardo Golsen, quien representa, sino que va a estar doña María Pilar Lampert Gracias. Muy bien. Presidente Pacheco, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadoras, honorables senadores. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación, estimado presidente. Quiero hablar de saneamiento sanitario. Hablar de saneamiento sanitario no es un tema menor. Hablar de aguas servidas es hablar de salud pública, de territorio y de cómo el Estado responde o no responde a las necesidades reales de la gente, especialmente en las zonas rurales. Hoy estamos discutiendo algo que puede parecer técnico, pero es profundamente político. La ausencia de una normativa moderna para las plantas de tratamiento de aguas servidas no concesionadas. El proyecto de ley contenido en el boletín 15699-33, presentado por los honorables senadores Iván Flores, Juan Luis Castro y Felipe Cas en enero del 2023, viene precisamente a enfrentar una carencia histórica. Chile no tiene reglas claras para diseñar, construir, autorizar y operar plantas en zonas rurales. Y quiero decirlo con franqueza, seguimos enfrentados este desafío con normas del siglo pasado. El principal reglamento que se utiliza hoy es el decreto 236 del año 1926. Un decreto que todavía habla de letrinas. Mientras nuestras ciudades crecen, nuestras comunidades rurales se expanden, los hospitales se modernizan y la ciudadanía exige más calidad de vida, la normativa sigue anclada en esa época. Eso no es un problema legal, es un problema de salud pública. Y aquí vienen los datos duros que no podemos ignorar. A nivel nacional, el 74% de las plantas de tratamiento rurales presentan deficiencia o carecen de información suficiente y solo el 26% opera adecuadamente. De este 74% con problemas, un 39% está en mal estado y requiere intervención urgente. Estamos hablando de una situación que afecta directamente a 2,4 millones de personas en zonas rurales. Esto no es una excepción, este es un problema estructural. Cuando no hay reglas claras, pasan las cosas que todos conocemos. Muchos municipios construyen poblaciones, levantan plantas de tratamiento y después recién presentan los proyectos. No porque quieran hacerlo mal, sino porque no existe una normativa clara que los oriente desde el inicio. Y el resultado lo vemos en el territorio. Plantas mal ubicadas, sistemas mal dimensionados, tecnologías inadecuadas, problemas de olores, fallas técnicas, conflictos con los vecinos, contaminación de ríos y esteros. No es falta de voluntad, es falta de reglas. Tampoco existe hoy una normativa específica para las plantas de tratamiento asociadas a hospitales. Estamos hablando de aguas con una carga sanitaria altísima proveniente de recintos de salud y aún así no hay un marco regulatorio propio. Desde el punto de vista sanitario, eso es un riesgo y no podemos seguir postergando.
Y hay otro tema clave, no existe una exigencia clara para que los diseños sean realizados por profesionales especializados. Las regiones, como la de los ríos de donde yo vengo, hemos visto errores graves, plantas que no funcionan bien y recursos públicos mal invertidos. Esto no es solo un tema técnico, es un problema político, porque cuando una localidad no tiene saneamiento adecuado, se afecta la salud, se contamina el entorno, se frena el desarrollo, se pierde la inversión pública y se profundiza con desigualdad territorial. Ahora bien, este proyecto de ley tiene fortalezas importantes que debemos reconocer. Primero, establece normas técnicas de diseño y construcción mediante reglamento. Segundo, protege a poblaciones vulnerables exigiendo una distancia mínima de 300 metros respecto a los establecimientos educacionales, de salud y residencias. Tercero, obliga a planificar con una proyección poblacional de 2 al 4% anual en 20 años. Cuarto, establece límites ambientales claros como el de máximo 1000 coliformes fecales por 100 ml. Quinto, exige monitoreo semestral de la calidad de los efluentes. Y sexto, contempla evaluaciones quincenales de las capacidades de las plantas. Eso es un avance sin duda, pero también tenemos que decir la verdad completa. El proyecto, tal como está, tiene algunos vicios importantes que pueden comprometer su efectividad real en el territorio. Y aquí hablo desde la experiencia regional, desde la realidad que viven los municipios, los APR y los servicios públicos. Primero, el proyecto no aborda financiamiento operacional. El 63% de los sistemas sanitarios rurales son pequeños, sin capacidad tarifaria para sostener la operación. No hay subsidios operacionales, no hay fondos de contingencia, no hay mecanismos de apoyo permanente. El riesgo es evidente, vamos a construir infraestructura que después no se puede operar. Los famosos elefantes blancos. Segundo, el proyecto no regula las capacidades de los operadores. El diagnóstico nacional dice que la falta de capacitación es una de las principales causas de las fallas operacionales. Sin embargo, no se exigen competencias mínimas, no hay certificaciones, no hay asistencia técnica permanente. Tercero, no hay orientación sobre las tecnologías apropiadas. Hoy el 63% de las plantas rurales usa lodos activados, una tecnología compleja, costosa y poco adecuada para los contextos rurales. En vez de promover soluciones más simples como lagunas o humedales artificiales, seguimos repitiendo los errores. Cuarto, la coordinación institucional es débil, no se articula bien con la Ley 20.998 de los servicios sanitarios rurales, no se definen roles claros entre la Seremía de Salud, la Subsecretaría de Servicios Sanitarios Rurales y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y quinto, el monitoreo es insuficiente. Una frecuencia semestral no es adecuada, el estándar técnico es mensual, tampoco se especifican los parámetros ni se exige un uso de laboratorios acreditados. Dicho esto, quiero ser claro, este proyecto es un paso adelante, pero necesita mejoras para que funcione en la realidad, no es solo en el papel. Y aquí es donde entra la mirada política y territorial. Los gobiernos regionales tienen un interés directo en este tema. Los CORES aprueban inversiones de plantas de tratamiento. Los GORE ejecutan proyectos de saneamiento rural. Los CORES fiscalizan la ejecución de esas inversiones. Pero hoy el plazo promedio entre el diseño y la construcción es de 5 años. El 75% del presupuesto del MOP se destina a mantención, mientras que solo el 25% va a nuevos sistemas. Se habla de un sistema que vive apagando incendios, no planificado. Por eso creemos que el proyecto debe fortalecer en 6 grandes ejes. Primero, sostenibilidad financiera. Segundo, capacidad de asistencia técnica. Tercero, adecuación tecnológica. Cuarto, monitoreo efectivo. Quinto, coordinación institucional. Y sexto, flexibilidad territorial. Y ahora quiero referirme a los actores del Estado, porque aquí hay responsabilidades claras. El Ministerio de Vivienda, junto a sus servicios asociados, debe cumplir estrictamente las exigencias medioambientales actuales y futuras. No basta con construir vivienda. Hay que asegurar saneamiento digno, seguro y sustentable. Las municipalidades también tienen un rol clave cuando constituyen entidades
patrocinantes cuando impulsan proyectos que deben ser responsables, exigir calidad técnica y pensar en el largo plazo. No podemos seguir improvisando en temas tan sensibles. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, tiene una experiencia enorme en saneamiento rural. Pero esa experiencia necesita estar respaldada por una normativa moderna, clara y exigente. Lo mismo con los servicios sanitarios rurales. Hoy enfrentan presión con crecimiento poblacional, loteos de migración, emergencia habitacional, sin duda clara. Esa presión termina con soluciones improvisadas. Y no podemos olvidar a los APR, que son el corazón del saneamiento rural de Chile. Sostienen el acceso al agua y muchas veces también al saneamiento de aguas servidas. Necesitan apoyo, reglas claras y estándares exigentes. Quiero reconocer algo importante. La DOH y los servicios sanitarios rurales realizan capacitaciones permanentes. Eso es valioso, pero hoy esas capacitaciones no están conectadas con la discusión de las estructuras como esta. No participan a veces nuestros parlamentarios, no participa la Contraloría, no están los organismos técnicos, las universidades y los colegios profesionales. Y este proyecto exige una mirada más amplia. Aquí no sobra nadie, aquí todos tenemos que aportar, porque queremos que esta ley funcione, necesitamos coordinación, voluntad política, respaldo técnico y compromiso institucional. Este proyecto no tiene que ser solo una buena ley en el papel, tiene que ser una buena política pública en el territorio. Chile no puede seguir gestionando el saneamiento rural con normas de 1926. No es responsable, no es justo y no es coherente con el país que queremos construir. Honorables senadoras, honorables senadores, ustedes hoy tienen la oportunidad histórica, la oportunidad de cerrar una brecha sanitaria que lleva décadas abierta, de mejorar la calidad de vida de millones de personas, de proteger el medio ambiente y de fortalecer la confianza de la ciudadanía del Estado. Y para terminar, quiero hablar desde el rol que hoy represento, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE. Estamos disponibles para poder colaborar activamente en este proceso. Queremos que esta ley no quede solo en el Congreso, sino que se traduzca en acciones concretas en todo el país. Proponemos impulsar diagnósticos regionales de urgencia en saneamientos para identificar brechas, riesgos sanitarios y necesidades reales en cada territorio. Y sobre esta base avanzar en convenios de programación entre el Estado, los gobiernos regionales y los servicios sectoriales que permitan iniciar un proceso serio de regularización, actualización, normativa y funcionamiento institucional. Porque esta crisis no se resuelve con discursos, se resuelve con planificación y coordinación y voluntad. Muchas gracias, estimado presidente, estimados miembros de la comisión. Es primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes y espero que no sea la primera ni la última. Muchas gracias. La primera ya fue, no va a ser la última, seguro. Bueno, muchas gracias. Le voy a pedir, si tiene bien, pueda, por favor, dejar su presentación para que sea parte del acta, como se hace en todas las... Ah, ¿ya está en secretaría? Muy bien, muy bien. Senador Gaona. Presidente, perdone la majadería de insistir, pero yo creo que después de escuchar al presidente ANCORE, que le encuentro mucha razón a sus planteamientos, pero todas esas materias están siendo abordadas a través de la modificación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que ya tiene hace cerca de 8 años ya. Se aprobó hace 4 o 5 años atrás. Posteriormente se le hicieron sucesivas prórrogas para la implementación. Después ese proyecto de ley se llegó a un acuerdo entre el gobierno, que se inició la discusión a principio del actual gobierno, y se llegó a un acuerdo entre las asociaciones de APR o de servicios sanitarios rurales de todo el país, las distintas asociaciones, con el gobierno, y presentaron un proyecto de ley para mejorar la ley de servicios sanitarios rurales, que incluye muchos de los aspectos que menciona el presidente ANCORE. Ese proyecto de ley, presidente, ya está para sala, ya está en tabla. Entonces, yo le pediría, si quizás le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso que nos pudiera hacer un análisis si el proyecto de ley que tenemos aquí en nuestras manos ya no está considerado en la modificación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Porque tengo la impresión, después de escuchar, primero, que lo que plantea aquí el presidente ANCORE excede por mucho
lo que pretende este proyecto de ley. Y por tanto, esas materias son más bien relacionadas con la modificación a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que hoy día ya está para sala aquí en el Senado en primer trámite constitucional. Entonces yo invitaría a hacer ese análisis, presidente. Yo entiendo que lo que persigue este proyecto de ley es poder dejar por mandato de ley aquello que no ha sido posible modificar a través del reglamento, por la demora, en fin. Por eso yo siento que estamos abordando una materia que ya está contenida en otras modificaciones legales que se están haciendo simultáneamente. Y me gustaría que se hiciera ese análisis de la biblioteca para poder ilustrarnos, para que no estemos nosotros avanzando sobre temas que ya están avanzados o que se traslapan o pueden ser incluso contradictorios con las modificaciones que se están haciendo a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, presidente, que se está abordando a través de la Comisión de Obras Públicas. Muy bien. La ley de servicios sanitarios, bien, usted dice, lleva 8 años y seguimos teniendo exactamente el mismo problema a nivel país. Lo segundo es que sí, tiene razón, le vamos a pedir a la representante de la biblioteca que nos pudiera traer un comparado muy simple, muy grueso respecto de si tenemos colisiones primero, si tenemos traslape después o si tenemos complementaciones en este proyecto. El proyecto de ley que estamos debatiendo es extremadamente simple. Lo único que hace es obligar a que haya un marco regulatorio para el diseño y la construcción de las plantas. Nada más. Establece definiciones y no es mucho más. Es para tratar de hacer que la ley obligue a seguir ciertos procedimientos. Por lo tanto, vamos a pedir, tomamos el acuerdo, tomamos el acuerdo de pedirle a la biblioteca que haga este comparado para poder. Lo segundo es que efectivamente ya está la determinación de convidar a la DOH y particularmente a la subdirección de agua potable rural para que nos expongan respecto del alcance de su propio esfuerzo. Aunque parezca difícil de entender, nuestra realidad indica que a veces entre los ministerios se conversa poco o no se conversa o trabajan ni siquiera en paralelo, a veces en divergencia. Senador Gaona, porque vamos a continuar ahora con el representante de los gobernadores regionales. Sobre el punto, presidente, tal como usted lo señala, el objetivo de este proyecto y el alcance que tiene, yo le pediría a la biblioteca si es posible considerar que este proyecto pueda estar subsumido en la modificación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y de no ser así, si este proyecto de ley podría ser presentado como indicaciones al proyecto de servicios sanitarios rurales en la sala, por ejemplo. Entonces, y ahí a lo mejor se podría, aquellas cosas que no estén contempladas en el proyecto matriz grande, poder quedar incorporadas de inmediato y no ser un proyecto de ley aparte. Parece que la biblioteca nos puede mostrar sobre eso, presidente. Es razonable, ya que está acá la representante de la biblioteca, le voy a pedir que se oriente en esa línea. Yo creo que esta comisión debería perfectamente pedirle a la Comisión de Obras Públicas a ver cómo hacemos un esfuerzo común una vez que podamos dilucidar el análisis comparativo entre los dos proyectos, de lo que está trabajándose desde allá, y ver si somos complementarios o no para poder hacer un esfuerzo común que esto vaya a sala. Y si es necesario, yo no tengo ningún inconveniente. Lo importante es tener las soluciones, no quién es el autor ni qué comisión lo trabaja. Si este proyecto puede ser el complemento perfecto de lo que se está trabajando desde Europa Pública, en buena hora, lo trasladamos para allá, lo fusionamos. Lo importante es que haya norma chilena para el diseño y la construcción, la responsabilidad y la parte operativa y administrativa, que lo vea la Ley de Servicios Sanitarios. Ese no es un tema, porque hay responsabilidades jurídicas, técnicas, administrativas, ¿no? Muy bien, le voy a pedir, para cerrar este punto de la tabla, al representante del presidente de la Asociación de Gobernadores, está don Pablo Silva, está don Cristian García, vía telemática. Le ofrezco la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, y también agradecer a la comisión por recibirnos, por la invitación y por tomar en cuenta la opinión de las regiones. Saludar también a los demás invitados y especialmente a don Héctor Pacheco, nuestra contraparte ahí dentro de esta segunda parte de los gobiernos regionales. No solo el gobernador, sino también el Consejo Regional es importante en la administración del territorio. Dicho eso, efectivamente recalcar que este es un proyecto de ley
que regula el diseño y la construcción. Está enfocado en eso, el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, ¿cierto?, rurales y comunitarias. Desde ese punto de vista y revisando el articulado de este proyecto de ley, no entorpece, no modifica o no limita en ningún sentido las competencias que los gobiernos regionales tienen respecto a lo que se refiere al desarrollo de los territorios a través de las funciones de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social. Si uno revisa nuestra ley orgánica, en realidad no hay ninguna colisión con estas normas que se están proponiendo. Luego tampoco altera en nada lo que los gobiernos regionales ya hacen en materia de aguas, de tratamiento de agua, específicamente por la ejecución presupuestaria atendida a las glosas de las distintas leyes de presupuesto, particularmente para este año 2026, la partida 31, en el programa 01 de los gobiernos regionales, donde están las glosas comunes. Hay 4 glosas que uno podría desprender de donde se abordan materias que tienen que ver con plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Y que son la glosa 06, la glosa 10, la glosa 11 y la glosa 12, atendidas a transferencias corrientes, inversión, transferencia de capital o inclusive el programa FRIL que se trabaja con los municipios. Ahora, sin perjuicio que no hay inconveniente entonces en nuestras funciones y competencias, sí queríamos hacer un aporte respecto del proyecto en el sentido de que se está tratando aquí de regular el diseño y la construcción de plantas. Pero el problema está muchas veces justamente en que ese diseño y esa construcción no está necesariamente hecha por personas que tengan alguna suerte de registro o de certificación. Entonces quizás sería oportuno, al igual como ocurre, por ejemplo, con los contratistas del sistema eléctrico, del SEC, ¿cierto?, tener una suerte de registro de instaladores o una suerte de registro de diseñadores de este tipo de plantas y que tengan alguna certificación. Eso podría mejorar a lo mejor el diseño y en realidad y la responsabilidad también de quienes hacen los diseños, porque tal como aquí se señaló y en esto tiene mucha razón lo que dijo el señor presidente, es que hay muchas plantas de tratamiento que se diseñan, incluso se construyen y después terminan quedando botadas sin operación por una serie de problemas de diseño justamente. Entonces nos parece que la mejora que se puede hacer respecto al proyecto de ley, si lo estiman a bien, es tratar de colocar alguna suerte de registro de instaladores y de diseñadores con una suerte de certificación. Eso es lo que puedo señalar, señor presidente, y voy a ser breve en realidad en honor al tiempo, así que, porque lo demás, repetir lo que las demás personas que me antecedieron ya dijeron. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian, por su visión. Es complementaria desde los gobiernos regionales a lo que planteó el presidente de los consejeros regionales. Hay algo que debo destacar, lo conversábamos recién con Carolina, es que una parte de las plantas de tratamiento sanitario rurales tienen tutela de los APR y que por lo tanto están bajo la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. ¿Y qué pasa con las plantas del MIMBU, que no están asociadas a un comité de agua potable? ¿Qué pasa con las plantas de condominios que no están asociadas a los servicios sanitarios rurales? ¿Qué pasa con las plantas municipales que no están asociadas a los servicios sanitarios rurales? Quedan fuera. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer en buena hora, de acuerdo a lo que se planteaba aquí, a través de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, están quedando fuera. Ojo con eso, porque eso no está contemplado, me imagino yo, en la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Hay un tema ahí de responsabilidad directa que asumen los servicios sanitarios rurales, pero lo que no les es competencia porque no la financiaron, porque no la promovieron, porque no la inspeccionaron y porque no la operan, entonces queda en tierra de nadie. Téngase presente esto porque también va a ser parte de la discusión. Hoy día, en este momento tenemos quórum completo, se sumaron, sabemos que hay otras comisiones en paralelo, está la ley de reajuste, ¿no? Se ha sumado el senador Juan Luis Castro y se ha sumado también el senador Chaguán a la comisión, por lo tanto tenemos quórum completo. Muchas gracias, entonces, señor García. Si no hay más nada respecto de esto, yo tenía pensado, pero una idea desde la presidencia, poder votar en general este proyecto, pero vamos a ser respetuosos de lo que aquí se planteó. Vamos a invitar a la DOH, sobre todo a la Subdirección de Servicios Rurales, vamos a ver con quién complementamos para ver
¿Cuál es la cobertura, por cierto, al MinSal? Y yo quiero decirle que no hay ninguna intención de darle coscacho al MinSal, ni mucho menos. Se trata de que el esfuerzo que están haciendo por la modificación reglamentaria en buena hora, pero que también se abran a que justamente para proteger a sus funcionarios, para proteger a la ciudadanía que vive en el mundo rural, podamos tener efectivamente un marco legal que permita cubrir, que permita ordenar, que permita obligar. Y esto será a través de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que vamos a revisar a través de la biblioteca, o directamente con un proyecto que tenga que ver con el Ministerio de Salud. Están todas las puertas abiertas, aquí no nos estamos cerrando nada, lo importante es tener una mejor solución del problema que hoy día tenemos. ¿Alguien quiere cerrar? Sí, don Cristian. Presidente, solamente para hacer un comentario final por parte del Ministerio. Como yo señalé al principio, nosotros estamos en la posición de que esta conversación debe llevar a diferenciar aquello que debe ser de reglamento y aquello que es materia de ley. No solamente estamos fijados en que todo sea materia reglamentaria, creemos que hay una conversación abierta. Y yo quiero dar cuenta de que nosotros, desde el Ministerio de Salud, solicitamos la opinión del Ministerio de Obras Públicas, de SECPRES y del Ministerio de Medio Ambiente sobre esta materia. Nosotros tenemos esa información y son observaciones directamente al proyecto de ley para poder mejorarlo. Entonces también existe esa disposición. Recibimos comentarios de la Superintendencia de Medio Ambiente y la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poner eso a disposición de esta comisión y de la mesa técnica si usted lo estima así. Muy bien, muchas gracias, don Cristian. Fíjese, me estaba mostrando Carolina, solamente una línea. La Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que menciona en buena hora el senador Gaona, solamente está supeditada. A ver, lee por favor, estoy sin lente. Solamente Gracias. es para los APR, nada más. Hoy día Servicios Sanitarios Rurales. Gracias, presidente. El artículo 5 del proyecto de ley que mencionaba recién el senador Gaona señala que se entenderá por servicio sanitario rural aquel que consiste en la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento por un comité o cooperativa de agua potable rural dentro de su respectiva área de servicio. Exacto. Está fuera el servicio, está fuera los municipios, está fuera los condominios y todo aquel que no dependa de una APR. Entonces, veamos cómo lo complementamos. Lo importante es ver cómo complementamos esto. Muy bien, cambiamos de tema, queda pendiente, vamos a tener que buscar un espacio y pasamos al segundo punto. Pueden quedarse acá, pueden seguir el representante de los gobernadores regionales, también el presidente de ANCORE, bienvenido, y también el Ministerio de Salud, porque, bueno, hay cambio de equipo en el Ministerio de Salud. Nos acompañan en este punto el jefe de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, don Sung Jung Kim, no sé si lo dije bien. Por ahí está la coordinadora de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, la señora Patricia Cerda. ¿Está presente? ¿Está al lado? ¿Pueden acercarse, por favor? Si quiere el presidente quédense, los invitamos. Eso, muy bien. Que pase entonces todo el equipo de prevención y control de cáncer al lado izquierdo de la cámara. ¿Puede pasar acá? Bueno, como... doctor Jung, pase acá, por favor, para que quede el registro de los expositores. Y está también, y esto surge de una invitación que nos hiciera el directorio de la Fundación Arturo López Pérez a visitar sus nuevas instalaciones y la ampliación de algo que es maravillosamente bueno para Chile, que es tener una institución especializada para el tratamiento de cáncer particularmente, ¿no? Independientemente de otras funciones que puedan tener. Está con nosotros don Rolando Medeiros. Perdón, yo leí mal, está bien escrito, no le voy a echar la culpa a Secretaría. Está don Rolando Medeiros, presidente. Es un problemita de cambio de lente, no va nada más. Está don Cristian Ayala, el gerente general, y está don Vladimir Pizarro, director de Asuntos Públicos, los tres de la Fundación López Pérez. En la convocatoria, de verdad, tiene un título un poquito equivocado, ¿no? No es la FALP la llamada a hacer un análisis nacional del cáncer. Lo que queremos escuchar es cuál es la postura que tiene la FALP respecto de lo que significa el cáncer en Chile. Seguro que tienen alguna cifra, pero básicamente es conocer un poco más de la FALP,
¿no? Sabemos que en la pandemia cumplieron un rol, pero tremendamente importante frente al problema que teníamos de la postergación de diagnósticos y de tratamiento. Y al Ministerio sí le compete avanzar un poco más en la materia estadística. Senador Chaguán. Sí, presidente. Simplemente también saludar, por supuesto, a la FAL y felicitarlos por la tremenda contribución que hacen justamente en la atención de pacientes con cáncer y el tremendo esfuerzo que hizo esta comisión, presidente, para lograr primero la automatización del segundo prestador. Y también me gustaría que pudiera referirse a aquello, como también el fracaso que hubo en su momento cuando el Ministerio intentó incorporarlo al programa GRD y cómo efectivamente logramos finalmente integrar una red completa. Yo quiero agradecer también al Ministerio que cuando pedimos justamente la posibilidad de incorporar a la FALP como segundo prestador, finalmente eso ocurrió. Y segundo, también cuando logramos la automatización, que fue un esfuerzo de esta comisión, presidente. Entonces me gustaría que se pudiera referir también a esos temas desde la perspectiva de lo que hace una fundación como la FALP, que hace también en términos de poder enfrentar la primera causa de muerte en Chile, presidente. Gracias. Gracias, senador Chaguán. Vamos a partir de inmediato con la exposición, pero me ha pedido el senador Castro la solicitud de un oficio. Explíquelo, por favor, senador, para ya quedarnos exclusivamente con el tema FALP. Gracias, presidente, por su gentileza. Saludar a todos los invitados. Tiene que ver esto con la ley Ricardo Soto, presidente, y a toda la comisión, dado que se anunció a fines del año pasado la medida de evaluación de 39 tecnologías de salud formalmente admitidas en las canastas de Ricardo Soto, y para ello se requiere un informe de la Dirección de Presupuesto, informe que hasta el día de hoy no ha llegado. Es un informe que establece la disponibilidad presupuestaria para hacer efectivas estas canastas. Recordemos que esto fue incluso motivo de una ceremonia del presidente de la República, en La Moneda, a la cual me tocó asistir, donde se anunciaron todas estas medidas nuevas en diciembre para una serie de enfermedades, la fibrosis quística, en fin, terapia inmunológica, etc. Esta situación afecta a 45.000 beneficiarios actuales. No hay hasta la fecha ninguna respuesta de la Dirección de Presupuesto. Está paralizado el anuncio presidencial y, por lo tanto, presidente, quiero pedir, si lo tiene bien y si hay acuerdo también en la comisión, se requiera a la Dirección de Presupuesto para informar el estado de elaboración de este informe de disponibilidad presupuestaria, los criterios técnicos, financieros, el plazo en que esto se va a entregar y al mismo tiempo oficiar al Ministerio de Salud para que reporte el estado de avance de esas 39 pares de tecnología y problemas que están hoy día detenidos pese a los anuncios y que afectan a 45.000 pacientes que están en la ley Ricardo Soto, que me parece muy grave. Aquí está el resumen, lo dejo para que también la Secretaría lo pueda hacer y por eso me atreví a plantearlo por lo delicado y perentorio que esto se resuelva. Por la misma razón interrumpimos la presentación de la FALP porque entendemos la gravedad de la situación y entendemos que al actual gobierno le quedan un par de semanas y todavía pueden cumplir su compromiso. Por lo tanto, ese oficio que usted ha solicitado y que le pido a la comisión que tomemos el acuerdo de enviar, debería resonar inmediatamente en una invitación a la ministra de Salud, pero también al ministro de Hacienda. Lo vamos a invitar a la comisión. Esto no es un tema trivial ni cualquiera. Es una cuestión que hoy día se transforma en un requerimiento ciudadano de poder tener efectivamente la respuesta a través de la ley Ricardo Soto. La gente que está allí y que es amparada por esa ley es gente muy especial que no tiene otra posibilidad. En fin, así que vamos a oficiar. Hay que tocar la campanita para que sea tal cual. Y recibimos con mucho cariño a doña Pilar, que se hace cargo de la Secretaría. Don Julio ha debido lo que usted estime. Don Julio, la Marcelita viene de vuelta. Muy bien, le ofrezco la palabra entonces al presidente del directorio de la Fundación Arturo López Pérez, don Rolando Medeiros, para que nos haga su presentación. Señor presidente de la Comisión de Salud del Senado, senador Iván Flores García, señoras y señores senadores, integrantes de esta comisión, senadora Jimena Órdenes Neira, senador Juan Luis Castro,
González, senador Francisco Chaguán y senador Sergio Gaona Salazar. Agradecemos profundamente esta invitación. Venimos hoy a hablar de cáncer, sí, pero sobre todo venimos a hablar de dignidad, de equidad y de una responsabilidad que como país ya no podemos postergarlo. En esta presentación queremos responder dos preguntas directas. La primera, ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta Chile para aliviar el dolor social que genera el cáncer? Y segundo, ¿qué decisiones de Estado debemos tomar para abordar la crisis oncológica con sentido de urgencia? Lo hacemos con humildad, pero también con convicción, porque el cáncer hoy es una tragedia cotidiana y, sin embargo, sigue siendo tratado como un problema secundario. Y eso, cuando está en juego la vida, nos parece inaceptable. La Fundación Arturo López Pérez, FALP, es una fundación sin fines de lucro cuyo mandato fundacional es ampliar el acceso justo y oportuno a una atención integral y de excelencia, con foco preferente en los más vulnerables, para aliviar el dolor individual y social del cáncer en Chile. FALP trata aproximadamente el 10% de los casos de cáncer del país, bajo estándares internacionales de la más alta calidad. Forma cerca del 50% de los oncólogos médicos del país. Realiza campañas preventivas masivas y más de 50.000 mamografías anuales. Desarrolla investigación. En el año 2025, 81 publicaciones en revistas indexadas. Y entrega cobertura solidaria a más de 1.200.000 personas a lo largo del país. Dicho con sencillez, conocemos el cáncer desde el dolor real de los pacientes y no desde la teoría. Desde esa misión y experiencia directa, venimos a dar nuestra perspectiva de la realidad del cáncer y a poner capacidades al servicio del país. En Chile mueren cada año 34.000 personas por cáncer y la enfermedad avanza aceleradamente para convertirse en la principal causa de muerte del país. El cáncer está en todas partes, en nuestra familia, en nuestros colaboradores, en nuestras amistades. Sin embargo, y esto es lo más grave, el cáncer sigue ausente de la conversación pública y de las prioridades reales del Estado. Desde la experiencia de FALP afirmamos con claridad: el principal obstáculo para enfrentar el cáncer en Chile es que como país lo miramos sin realmente verlo. Y lo que no se ve, no se gestiona. Lo que no se nombra, no se prioriza. Lo que no se prioriza termina produciendo sufrimiento y muerte evitables. El informe oficial del Ministerio de Salud al 30 de septiembre del año 2025 reporta 15.376 garantías GES oncológicas incumplidas, que es alrededor del 20% del total de las garantías GES incumplidas. Y aún así, esta realidad no se convierte en un clamor institucional ni en una emergencia nacional. Por el contrario, se minimiza el hecho de que el Estado incumplió, rotulándolas como retrasadas y no como incumplidas. Esto no es un error administrativo, esto no es una falla de reporte, esto es un síntoma cultural. Actuamos como si el cáncer fuera inevitable y no un problema crítico que puede y debe enfrentarse. A diferencia de otras patologías, el cáncer es absolutamente tiempo dependiente. Cada día sin diagnóstico es un día que el tumor avanza. Cada semana sin tratamiento es una oportunidad que se pierde. Cada mes de retraso puede ser el paso silencioso desde una etapa curable a una etapa incurable. La evidencia es contundente. Por cada 4 semanas de retraso en el tratamiento oncológico, el riesgo de morir aumenta
entre 6 y 8% para cirugías y entre 9 y 23% para el inicio de radioterapias. Esto obliga a decir algo con crudeza, pero con verdad. Una demora en el tratamiento del cáncer no es una cola. Son costos que no deberían haberse incurrido, pero aún más, es vida que se va. Cerca del 60% de las garantías oncológicas incumplidas tenían retrasos superiores a un mes. Del orden del 60% de estas garantías incumplidas corresponden a diagnósticos pendientes y cerca del 30% a tratamientos no iniciados. El resultado es devastador. Se estima que en Chile más de 10.000 muertes al año podrían evitarse con diagnóstico y tratamiento oportuno. Para dimensionarlo mejor, hoy mueren más chilenos por cáncer cada año que en el peor año de la pandemia COVID-19. Frente al COVID, actuamos con urgencia nacional. Frente al cáncer, que mata más, no lo hacemos. Lo más indignante es que la espera no es igual para todos. Quien puede pagar, adelanta exámenes o tratamientos. Quien no puede, queda atrapado. Y para ese paciente, esperar no es una incomodidad, es una amenaza vital. Esto implica decirlo con claridad ética. La inequidad en cáncer no es solo injusticia, es muerte diferenciada por ingreso y territorio. Muchos pacientes podrían ser diagnosticados y tratados antes si el sistema aprovechara mejor las capacidades disponibles, tanto en el sistema público como en el privado, basados en una relación y coordinación transparente y regulada. Sin embargo, ello no ocurre en la proporción necesaria, por falta de recursos, por trabas administrativas o porque el mecanismo de pago GRD es inadecuado para patologías oncológicas complejas. Y el efecto real es brutal. En la práctica se le regala al cáncer un tiempo que el paciente no tiene. Hay un momento en que ya no se puede alegar ignorancia. Cuando sabemos lo que sabemos y vemos lo que vemos, y aún así toleramos retrasos que destruyen vida, entramos en una categoría moral que debe nombrarse: indolencia. Indolencia es aceptar que el cáncer se convierta en la primera causa de muerte sin actuar con urgencia. Indolencia es permitir que miles de personas pasen de etapas curables a incurables simplemente porque esperaron demasiado. Indolencia es resignarse a que la vida dependa del nivel socioeconómico o del lugar donde se vive. Según la OMS, la incidencia del cáncer en Chile, hoy alrededor de 60.000 casos nuevos anuales, se duplicará hacia el año 2050. Si el sistema público ya está sobrepasado con 60.000, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrirá con más de 120.000 diagnósticos al año? Si no actuamos ahora, la respuesta es evidente: más inequidad, más diagnósticos tardíos, más sufrimiento y más muertes evitables. La pregunta no es por qué el cáncer mata. La pregunta es por qué Chile acepta que lo haga sin reaccionar. ¿Por qué el Estado no declara alerta sanitaria para el cáncer? Y así lo decimos con respeto, pero con firmeza. La diferencia entre una muerte inevitable y una muerte evitable no la decide el cáncer, la decide el tiempo. Y hoy ese tiempo se pierde en burocracia, no en salvar vidas. Por eso desde FALP proponemos un mandato de Estado: establecer la eliminación de las garantías GES incumplidas y la reducción de las listas de espera oncológicas no GES como prioridad nacional. Y sugerimos que esta comisión lidere una agenda de trabajo con metas verificables y plazos definidos. Proponemos 2 medidas concretas para el Estado. Primero,
declarar alerta sanitaria para cáncer y segundo, reforzar la gobernanza de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La alerta sanitaria para cáncer debiera permitir liberar recursos extraordinarios, simplificar y agilizar compras y contrataciones, acelerar derivación y resolución de pacientes y mecanismos excepcionales para aumentar la oferta pública y privada. Y la reforma en la gobernanza de la Subsecretaría de Redes Asistenciales debía incluir a un gestor oncológico nacional, una autoridad ejecutiva que coordine y ordene la red pública y privada, y una torre de control oncológico nacional, comunidad técnico-operativa centralizada en la priorización clínica vinculante basada en riesgo, antigüedad y potencial curativo, en una orquestación pública-privada, mapa de capacidades disponibles reales y asignación dinámica de pacientes, en un sistema nacional de registros con trazabilidad de los pacientes y su trayecto clínico y seguimiento y transparencia con reporte semanal de resultados y brechas. Señoras y señores senadores, el cáncer no espera y cuando un país se demora, el cáncer avanza. Hoy Chile enfrenta una crisis sanitaria silenciosa y cruel y tenemos un deber moral, hacer visible lo invisible y actuar con sentido de urgencia. Esta comisión puede liderar una respuesta histórica, una épica republicana sin ideologías y a la altura de lo que la ciudadanía espera. FALP se pone al servicio del país en estas tareas. Muchas gracias, señor presidente, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, don Rolando. Vamos a tener, entiendo, la exposición disponible, pese a que la exposición en el PowerPoint es muy concisa. Hemos tratado de tomar nota de cada uno de sus conceptos que son más bien éticos, que tienen un profundo sentido moral, que tienen un profundo sentido de la realidad y de la urgencia con que debemos actuar, y le agradezco mucho. La verdad es que ha sido una excelente exposición que nos muestra una realidad que no solamente nos debe preocupar, sino que nos remece y nos obliga. En ese sentido le agradezco mucho su presentación. Ha sido muy humana además y que desnuda un problema que tenemos. Senador Chaguán, senadora Órdenes, senador Castro, tienen la palabra. Sí, presidente, hace un tiempo atrás esta misma comisión fue clave para sacar adelante la ley del cáncer. Luego, esta misma comisión ha sido clave para lograr resolver las dificultades y el cumplimiento de los compromisos. Los centros regionalizados de cáncer, que son fundamentales, cuando no hay pesquisa oportuna, no hay diagnóstico oportuno, finalmente lo que hay es disminuir las expectativas de vida. Lo mismo ocurre con los llamados retrasos, que son incumplimientos de las garantías de oportunidad. Cada día que pasa, como también se ha referido en esta exposición, disminuye la expectativa de vida del paciente. Y basta ver, nosotros hemos hecho estudios en la región de Valparaíso, donde están concentrados justamente las muertes y están concentradas en las zonas rurales. Porque efectivamente, pacientes que se encuentran en zonas rurales, que llegan tardíamente a una atención primaria, que esa atención primaria deriva a una atención secundaria, finalmente eso determina la vida o la muerte de una persona. Y comunas como Puchuncaví, comunas como Los Andes, comunas como San Antonio, que tienen alta ruralidad, efectivamente están predominantemente con mayores prevalencias y mayores muertes asociadas a incumplimientos de oportunidad, porque hicimos un cruce. Entonces, lo que le quiero transmitir, presidente, es que se ha intentado generar una alerta sanitaria, o sea, se ha querido, el SECAN y otros organismos han estado levantando la necesidad de una alerta sanitaria. Nosotros hemos acompañado ese esfuerzo transversalmente en esta comisión, todos los senadores. Entonces,
la única manera de resolver el tema de 15.000 garantías de oportunidad incumplidas es con que efectivamente acá haya foco en las políticas públicas de salud. Y por eso yo quiero señalar que acá cada día que pasa, yo creo que ahí eso muestra indolencia del Estado, a pesar de los esfuerzos del legislativo, porque el legislativo ha empujado la ley, el legislativo ha logrado en cada una de las negociaciones, ahora logramos la automatización del segundo prestador, logramos para el triple negativo tener coberturas de tratamiento. Eso fue parte de la negociación que se ha hecho desde el legislativo. Y por eso yo quiero plantear que insistir en la alerta sanitaria es una tarea país y una urgencia nacional. Y yo coincido completamente con Rolando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Chaguán. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar al presidente del directorio de la Fundación Arturo López Pérez, el señor Rolando Medeiros, y también a quienes lo acompañan, y por supuesto al jefe de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, también ANACAN, el señor Sun Hyuk Kim. Y entiendo que está la coordinadora también de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, la señora Patricia Cerda. A ver, primero quiero valorar la exposición. El tema del cáncer es una conversación que tenemos frecuentemente en la Comisión de Salud. Ahora ustedes yo creo que ponen énfasis que han sido distintos y me parece que son muy valiosos. Primero, y lo voy a decir de esta forma, es cómo instalamos el cáncer, esta problemática de salud tan relevante, primera causa de muerte en Chile, en la agenda política al final del día. Nosotros, como actores también políticos, los esfuerzos que hemos hecho, yo creo que tienen distintas aristas. Incluso yo recuerdo haber participado en varias conferencias de prensa instando al tema de la alerta sanitaria. Y creo que ese es uno de los temas. Y ahí también aprovecho a hacerles una pregunta. O sea, ¿cómo evalúan ustedes o cómo han visto como actores tan cercanos la implementación de la ley del cáncer del año 2020, en particular del plan? O sea, ahí es donde se supone que está la métrica, los indicadores, los lineamientos estratégicos. Ahí es donde uno hace una bajada. Si ustedes también lo ven coherente con ciertas prioridades que ustedes han manifestado en su presentación el día de hoy, yo comparto. O sea, cuando hay una garantía explícita en salud, no debería haber incumplimiento. Es como el sentido de una prioridad GES, en este caso el cáncer. Estos más de 15.000 casos también lo hemos abordado más de alguna oportunidad. Entonces, creo que ahí hay que bajar claramente y con todos los actores involucrados una suerte de política pública que dé, valga la redundancia, la garantía de que se va a cumplir con esa prioridad. También están de la mano las listas de espera de oncología que no son GES. Y en ese sentido también quizás alguna recomendación para subsanar o revertir las cifras en esa materia. Ahora, en la información que ustedes entregan y que es coherente con la que hemos conocido también a través de otras fuentes, hay un tema con el diagnóstico. O sea, cuando ustedes hablan del tiempo, que a mí me parece que es la variable más relevante, o sea, se puede detectar a tiempo. Pero por eso requiero también que los diagnósticos funcionen. Y después hablamos de tratamiento, porque tengo la sensación, esta conversación que hemos tenido también, en general cuando hablamos de los temas de salud, nosotros reaccionamos a enfermedades y mientras más complejas, a veces reaccionamos con mayor actividad, por decirlo de alguna manera. Yo por eso siempre he apostado a la atención primaria a la salud, es donde uno se va a tomar medidas antes de que ocurran situaciones más complejas. Y también eso es un tema más general, que es por el sistema de salud completo. O sea, si hay menos obesidad, si hay menos enfermedades crónicas, en fin, estilos de vida saludables, los determinantes sociales de la salud tienen mucho que ver con distintas enfermedades y en eso no descarto al cáncer. Y por eso también el foco primero en eso y luego en el diagnóstico, más allá de las listas de espera. Yo creo que eso generalmente podemos, yo creo que ir construyendo un ecosistema que se ha ido construyendo con el tiempo que es mucho más eficiente para esa respuesta. Y lo digo porque también yo represento una zona
más extrema, una región extrema como la región de Aysén, y quiero valorar el convenio que se ha firmado el 14 de enero con FALP, con el gobierno regional de Aysén y con el Servicio de Salud Aysén, porque entiendo que es un hecho concreto que responde un poco a lo que ustedes han expuesto hoy día, o sea, fortalecer la atención oncológica en regiones más aisladas genera el acceso más equitativo a diagnóstico y también a tratamiento. Pero me quedo con el tema de la prioridad, de colocarlo en la agenda política y también en los temas del diagnóstico, qué medidas sugieren como para que así evitar una carga al sistema ya con enfermedades que tienen expresión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Antes de darle la palabra al senador Castro, le voy a pedir a la biblioteca que podamos hacer desde la Biblioteca del Congreso Nacional un recuento, y en esto se pueden sumar personas que estuvieron actuando en la ley del cáncer, sobre el grado de cumplimiento y el cumplimiento del timing que había sido establecido en la propia ley respecto de los organismos que la ley obligaba a crear y de las instancias que deberían irse implementando. Yo pediría ese informe y ojalá a la brevedad para poder darle continuidad, porque aquí tenemos una ley de la República que no se está cumpliendo como corresponde con los recursos que deberían estar. Así que pediríamos eso. ¿Tomaríamos el acuerdo, colegas? Muy bien, tomado el acuerdo. Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar a la Fundación López Pérez, a todo su equipo directivo. Ustedes son una institución privada de alto reconocimiento profesional y técnico en Chile por muchos años. Entonces quiero consultar lo siguiente. Si tenemos conciencia de lo que se denominan retrasos GES en cáncer, que son los miles que ustedes han señalado, si hoy día, desde el momento en que se establece cuándo empieza la garantía de oportunidad, tenemos un problema, porque no está cuantificado o identificado el momento exacto de la hora cero. Por ejemplo, si a un señor le detectan un antígeno prostático elevado en un CEFAM, en Panguipulli, ¿sí? ¿Sí? O cualquier otra zona, de ahí a que vaya al urólogo, al hospital regional respectivo, que pueden pasar semanas, muchas semanas, hasta que le llegue. Luego que el urólogo le pida otro antígeno y le pida otros exámenes para identificar, y tiene que programarle una biopsia para verificar si es o no es. Y luego esperar el resultado de la biopsia, que está en anatomía patológica. Y luego el resultado, si es cáncer, tiene que etapificarlo. O sea, tiene que hacerle escáner y otras cosas para saber realmente si está en etapa inicial o está en etapa avanzada. Y ahí empieza la intervención terapéutica, recién. Ese circuito es realmente una peregrinación que excede con creces lo que el Plan Auge dice, los tiempos máximos de atención, lo excede, la etapificación. Entonces me gustaría que ustedes aludieran a este punto, porque yo me imagino que a ustedes les llegan muchos cánceres avanzados cuando llegan a las manos de ustedes, que no estaban en la misma etapa cuando se pesquisaron al inicio, probablemente por los tiempos que transcurrieron y que siguió avanzando el cáncer. Segundo, que ustedes también pudieran aludir, por lo menos a los 4, hay muchos, pero 4 que están hoy día en el tapete con fuerza: mama, próstata, colon, pulmón. Por mencionar, no son los únicos, pero son de los grandes tumores que hoy día están con mucha fuerza en la prevalencia. En este sentido. 3, que la norma que aquí hemos mejorado en cuanto al segundo prestador, que la hemos incorporado a un protocolo para que sea automático el segundo prestador. Ustedes son un segundo prestador. De facto, de hecho, son un segundo prestador por naturaleza, porque ustedes tienen tecnología que permite ir más allá de la que está en el sistema público, entonces son requeridos. ¿Cuál es la situación del segundo prestador para ustedes? ¿Cuál es la realidad que les toca a ustedes en esa dimensión, que es la que le toca ya cuando el enfermo está en esa condición en definitiva? Por último, preguntarles si ustedes, ya que ayer lo vimos, MSC, ¿ustedes adhirieron o no a la modalidad complementaria como Fundación Oncológica de alto nivel en los centros prestadores? Ya. Pero eso se lo pudieran precisar un poquito la razón, porque esto para nosotros es muy importante, porque ustedes son de los grandes centros prestadores, ¿verdad?, de oncología en Chile. Y por último, el nivel de deuda que tienen hacia ustedes, y que probablemente es un factor restrictivo, los servicios de salud.
con los cuales hacen convenio y los cuales seguramente también generan una situación a veces incómoda teniendo la voluntad de querer atender. Esas son las preguntas, presidente. Antes de darle la palabra a la FALP, quiero darle la oportunidad al MinSal para que haga su presentación. Terminamos a las 11:30, por lo tanto vamos a tener que ajustarnos a esos tiempos y dar tiempo a la FALP para que responda. Este es un tema tremendamente relevante, pero queremos darle el tratamiento adecuado. ¿Quién expone? ¿Sí? Muy bien. Doctor Yuk. Kim, buenos días. Ah, Kim. Kim. Ya, muy bien. Buenos días, presidente. A través suyo también quisiera saludar al resto de los participantes y los senadores presentes. Primero, quisiera agradecer la priorización permanente que hace la Comisión de Salud en materias de cáncer. También la presentación de la presidencia de FALP, con quien hemos trabajado en distintos ámbitos de manera coordinada, donde también se releva este tema, que justamente nos mueve a los convocados hoy día. Como Subsecretaría de Salud Pública estamos a cargo de lo que es la vigilancia del cáncer y también la Rectoría de Regulación, quienes estamos presentes aquí. Por lo tanto, a nosotros nos correspondería elaborar los fundamentos técnicos ante la implementación de cualquier medida que establece el marco normativo. Quisiera referirme en ese sentido a los resultados sanitarios que Chile tiene desde el punto de vista epidemiológico. La tasa de incidencia que en cáncer, tanto en hombres como mujeres, se ha mantenido relativamente estable, particularmente decreciente en el caso de los hombres, asociado, como señalaba la senadora Órdenes anteriormente, que tiene mucho que ver con los factores de riesgo, que ha disminuido bastante más en los hombres que en las mujeres. Y también la tasa de mortalidad que se encuentra a la baja de manera progresiva y constante durante las últimas 2 décadas en Chile, incluido en los últimos 4 años. Distinto es el efecto del envejecimiento de la población, que es otro efecto del éxito del sistema de salud y del avance del país, que hace que en números absolutos, lamentablemente, los casos aumenten todos los años, tanto los casos de incidentes como los fallecidos. Y a ello tenemos que sumar el aumento de la población beneficiaria de FONASA, que ha pasado de 15 millones en el año 2021 a más de 17 millones en septiembre del 2025, lo que implica más del 10% de aumento en la población beneficiaria del sistema público. Junto con ello también se suma la recuperación de la cobertura de las prestaciones de detección precoz, perdida de manera sustancial durante el periodo de pandemia, que ciertamente está tensionando a la red asistencial pública con una sobredemanda, al que estamos respondiendo por las distintas vías. En ese sentido, ciertamente para nosotros creemos que como equipo técnico la colaboración de todos los actores involucrados es no solamente una alternativa ideal, sino también una realista para enfrentar este problema. Y también, como señalaban, como propuesta, la gestión de casos creemos que es fundamental. Ustedes saben que a través de la Ley Nacional del Cáncer se crea la figura de gestora de casos oncológicos, que anteriormente no existía, para ayudar a navegar al paciente a través de todo el proceso oncológico, desde la sospecha hasta la remisión de la enfermedad o cuidados paliativos. Por lo tanto, estaremos trabajando juntos para seguir reforzando estas y otras medidas y daremos a conocer a las autoridades también, incluidos nuestros colegas de Subsecretaría de Red Asistencial y FONASA, lo discutido en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kim. Doña Patricia, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorables senadores, senadoras. Gracias a todos los presentes. A mí me gustaría señalar que así como tenemos importantes desafíos en los que estamos de acuerdo, efectivamente, también tenemos avances, yo diría que extraordinarios, sobre todo en cáncer infantil. Tenemos resultados hoy de país europeo, una sobrevida mayor a 80.5% al 5º año postdiagnóstico. Todos los niños y niñas chilenos reciben exactamente el mismo tratamiento de alto nivel, a la vanguardia, independiente de su nivel socioeconómico. Tenemos una red PINDA de más de 25 establecimientos operativos con tratamientos de vanguardia. Tenemos altísimo nivel en los médicos y en la enfermería oncológica chilena.
Tenemos todos los cánceres en menores de 15 años con garantía GES. Por eso es que todos tienen el mismo tratamiento independiente de su nivel socioeconómico. Lo que puede variar es la hotelería, de donde se atiende. Tenemos un equipo de vigilancia epidemiológica robusto que hoy día tiene resultados actualizados en todos sus registros poblacionales de cáncer, nacional de cáncer infantil, RENCI es un registro nacional, y en los registros hospitalarios de cáncer. Tenemos registros reconocidos por IARC. Ahora nos toca enviar información oportuna. Hemos enviado información a SECAN a través de convenio. Tenemos estimaciones de incidencia de cáncer hasta el año 2035. La incidencia de cáncer infantil ha aumentado efectivamente, probablemente muy atribuible al aumento de la capacidad diagnóstica. Hemos visto también aumento en cáncer de tiroides porque ahora se detectan a nivel celular los tumores, no cuando ya tienen un tamaño visible. También hemos disminuido mortalidad infantil y mortalidad prematura por cáncer de manera significativa. Y nuestro mayor orgullo es la sobrevida de 80.5%, igual que en Alemania y igual que países del primer mundo. Este resultado ha llamado la atención a nivel mundial. Hace poco estuvo en Chile el equipo de St. Jude, impactado e impresionado por los resultados de Chile. Y hoy día nos transformamos en un modelo para América Latina en vigilancia por tener una plataforma realizada de registro en base a la última clasificación internacional de cáncer para oncología, diseñada especialmente para niñas y niños chilenos, que incorpora enfoque de género, etnia, territorialidad, de acuerdo a la vigilancia, a la situación epidemiológica de Chile también, nacionalidad, porque si bien estos niños que son migrantes no están incluidos en la estadística chilena, sí es un número que sobrecarga la red. Y una red de médicos que tributan información de manera oportuna, con gran calidad, y el equipo que valida información. Vigilar cáncer es el desafío, probablemente la enfermedad más difícil de vigilar en el mundo. A diferencia de enfermedades transmisibles, es multicausal, hay más de 100 entidades de cáncer, tiene un importante componente genético, hay subdiagnósticos que retrasan, por supuesto, el tratamiento, pero a pesar de eso, hago esta aclaración y esta noticia para que se destaquen también los logros que ha tenido el Ministerio de Salud. Bueno, y con FAL hemos tenido también, y que agradecemos, muchos diálogos, muchos trabajos colaborativos juntos, y una plataforma en que FAL puso a disposición del Ministerio desde el año 2018 todos los casos atendidos, diagnosticados en FAL, que es una fuente, un insumo muy valorado por los registradores poblacionales de cáncer, al que acceden para tener información sobre los pacientes de región que se atienden en FAL. Así que muchas gracias al equipo de la FAL. Me ha pedido la palabra el senador Chaguán, pero medio minuto, nos quedan 2 minutos. No, yo tengo que presidir, tengo que participar en la Comisión de Inteligencia y varios senadores también. Presidente, un minuto para terminar rápidamente. Es que nosotros avanzamos para que hubiese registro y notificación obligatoria. Pero lo que yo echo de menos, presidente, es que en esta misma comisión hemos abordado, por ejemplo, la prevalencia del cáncer de vesícula en el Maule. Hemos abordado la prevalencia del cáncer testicular en los lagos y los ríos. ¿Y qué ha pasado con esas prevalencias? Porque uno esperaría que uno logra, y ese era el objetivo del registro, es tener esos datos para los efectos de establecer políticas epidemiológicas en esas regiones para abordar esos tipos de cáncer. Entonces, yo hasta ahora, puede que esté equivocado, pero hasta ahora me gustaría escuchar si es que ha habido alguna retroalimentación de esa política pública desde el Ministerio para los efectos de abordar aquello. Entonces, ese es un tema que me parece relevante y debiéramos tener una sesión especial para ese efecto. Muy bien, la vamos a agregar a lo que pidió el senador Castro respecto del incumplimiento de algunas condiciones del GES. Le ofrezco la palabra al presidente del directorio de la FALP. Y vamos a convocar a otra reunión para darle continuidad a este asunto. Es demasiado preocupante, reconociendo los logros, pero tenemos todavía un desafío gigantesco. Los resultados son los resultados. Yo sé que están muy apurados, de tiempo apretados, pero voy a tratar de muy rápidamente referirme a las distintas consultas. Sí hay una necesidad de sensibilizar políticamente para poder atacar el flagelo del cáncer, pero va más allá, es un tema cultural.
La senadora Órdenes hablaba del tema de los diagnósticos. Muchas veces los diagnósticos no se producen porque la gente no tiene conciencia de que debe cuidarse cuando tiene alguna sospecha o tiene algún malestar. Rehuye o está muy lejos. Aquí hay un tema también de ruralidad que mencionaba el senador Chaguán, cuando está lejos de los centros donde puede ser diagnosticado, cuando tiene que dejar. Estuvimos recientemente en la región de Aysén y se acercó una señora que me decía, mire, es que mi mamá murió y supimos tarde que estaba con cáncer, porque ella no podía abandonar sus vaquitas. ¿Cómo venía a hacerse los exámenes diagnósticos? Entonces, cuando hablamos de inequidad del cáncer, es una inequidad económica, pero también es una inequidad rural. Por lo tanto, el tema de diagnóstico también es un tema de campañas nacionales para promover que la gente se preocupe de poder recibir su diagnóstico a tiempo. Con respecto a la norma como segundo prestador automática, está relacionado también con la respuesta nuestra con el MSC. Nosotros no nos inscribimos al MSC y nosotros no participamos en la última licitación de segundos prestadores oncológicos en junio del año 2024. Y en ambos casos la situación tiene que ver con algo que mencionó también el senador Chaguán. Cuando el tarifado se hace GRD, eso es válido para muchas patologías. Para el cáncer y sobre todo para los cánceres complejos no funciona. Los tarifados que se ofrecían en esa licitación hacían imposible que nosotros pudiéramos participar sin tener ni una posibilidad de cubrir los costos directos. Nosotros un peso que perdemos es un peso que dejamos de utilizar para salvar vidas de los más vulnerables. Nosotros tenemos que ser tremendamente celosos de la costo-efectividad. Hemos ofrecido toda nuestra institución para que se revise claramente el sistema de tarifado. Nosotros somos una institución que solo hacemos cáncer, por lo tanto nuestros libros están abiertos para que vean todos los elementos y para que realmente las tarifas que se ofrecen para el segundo prestador sean tarifas justas, no son tarifas que buscan ninguna fin de lucro. FALP es una organización sin fines de lucro. Entonces está abierta esa puerta para que se haga una buena evaluación del tarifado. Las tarifas actuales del sistema a nosotros no nos permiten poder participar, y hacerlo significaría incumplir con nuestra misión de poder atender a los más vulnerables. Por lo tanto, esa es la respuesta. Con respecto a la deuda y a la ley del cáncer, a lo mejor Cristian nos puede contar un poco con más detalle. La ley nacional del cáncer fue una ley muy, muy desafiante, con objetivos y metas sumamente interesantes y muy bien pensadas, pero no se ha avanzado muchísimo en eso. Esa es la verdad. Si quieres contesta eso, no sé cuánto tiempo más tenemos. Sí, muy corto, presidente y senadores. Muchas gracias. Sí, decir que el plan original, porque después hizo un plan de acción bastante más agotado, el plan original era muy ambicioso, bien pensado, pero tenía, a nuestro juicio, un defecto en el diseño que es sumamente relevante, que es el actor que ejecuta. Por eso hablamos de un gestor oncológico. Los pacientes en diagnóstico tienen una trayectoria súper compleja. Tienen que ser gestionados por alguien activamente. No se trata solamente de esperar que alguien llegue y ayudarlos a direccionarlos, sino mirar los números y pelear contra el tiempo. Ir a buscar a esos pacientes, gestionarlos, preocuparse de cumplir las metas. Toda esa gestión tiene que ser un gestor con una torre de control que activamente gestione a los pacientes. Es la manera de vencer el tiempo, de vencer al cáncer a través de vencer el tiempo y cumplir plazos. Eso debe ser muy activo y el plan carecía de un actor. Típicamente en algunos países la Agencia Nacional que se dejó en salud pública, no en redes asistenciales, pero acá es gestionar pacientes, no solamente dictar normativa, ¿no? Y esa parte es un déficit muy grande que no está en el plan original y sin eso no vamos a poder avanzar en los hechos y poder realmente cumplir tiempo. Gestor oncológico nacional con nuestra propuesta. La deuda, sí. Sí, no, respecto a la deuda, decir que nosotros dejamos de ser prestador de FONASA a segundo prestador, éramos el principal del país desde que estaba vigente fundamentalmente, todavía no nos terminan de pagar, todavía nos deben, FONASA nos deben como 6.000 millones
Nos debían 10.000 millones, han ido pagando, pero han ido bajando, pero estamos hablando de un año y algo después. Un año, 6 meses. Solamente esa parte, ¿no? Y para que hablen los hospitales, las cuentas se pagan más de un año, 380 días después. Es una gran presión que estamos acostumbrados, la verdad, ha sido un poco histórica, pero es bien impresionante, son un año y medio después, digamos. Y FONASA, digamos, o sea, eso. Y un último tema que era en relación a las listas no GES que mencionaba, que preguntaba la senadora Órdenes. El problema es que no hay buena información. Nosotros sugerimos que haya una lista oncológica única, que se junten todos los casos. Cuando uno trata de ver cuántas cirugías oncológicas están retrasadas, no hay esa descripción en la información que entrega el Ministerio de Salud. Uno puede rescatar a lo mejor que esto debería ser probablemente radioterapia, pero tampoco hay una información explícita. Entonces yo creo que el poder mejorar el reporte para poder gestionar es una de las tareas que están también pendientes. Lo que decía Cristiana Ayala, vemos la necesidad de que haya un gestor oncológico nacional de coordinación público-privada y eso tiene que ver con la pregunta que hizo usted en el sentido de que el círculo es gigantesco desde que hay una sospecha hasta de que finalmente se hace el tratamiento y a veces se hace el diagnóstico oportunamente, pero hay que ir al paciente esperando a que se haga la estratificación, etcétera. Esa gestión centralizada a nivel nacional yo creo que ayudaría muchísimo para aprovechar las capacidades públicas y privadas de la forma más eficiente posible. Uno de los problemas es que los prestadores primarios derivan y los que secundarios derivan y los otros derivan y mientras tanto el cáncer sigue avanzando. Debería haber un mecanismo para que haya una fórmula para que ciertas patologías que el sistema público no puede resolver tengan derivación inmediata y automática a quienes sí pueden resolver. Hay una serie de patologías oncológicas que el único prestador en condiciones de resolver es FALP. Bueno, ¿por qué no tener algún mecanismo que cuando haya ese tipo de patologías que no son resueltas por el sistema ni público ni privado, excepto en FALP, y hay varios casos de eso que los podemos ver que inmediatamente se derive? Son los casos más complejos y probablemente los casos que no se puede esperar. Muy bien, le agradezco mucho. Vamos a volver a invitarlos, siéntense invitados cada vez que hablemos de este tema. Solamente debo decir que en la ley de reajuste ahora vigente, justamente hay un artículo que trata respecto a la derivación del segundo prestador. Y en la ley de presupuesto, a diferencia de lo que no ocurrió con educación, logramos incorporar una glosa que permita a la Subsecretaría de Salud Pública hacer educación sanitaria a través de las Secretarías Regionales Ministeriales en materia preventiva del cáncer. El tócate del cáncer testicular o incluso fuimos más allá con el test de sangre oculta para cáncer colorectal. En fin, una serie de otras cosas que debe conocer la comunidad y poder por sí misma buscar, digamos, un diagnóstico precoz. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, todos tenemos otras comisiones, estamos votando en la Comisión de Defensa y los colegas también tienen otras, se levanta la sesión, pero les agradezco muchísimo a todos quienes hoy día nos han ilustrado con su información. Muchas gracias.